Has llegado al sitio donde las sombras cuentan lo que nadie se atreve. Si decides escuchar, suscríbete, regálanos tu like y escribe desde qué lugar nos ves. Una vez dentro, no hay regreso. Comencemos. Hay lugares donde el tiempo se detiene, donde la frontera entre lo que podemos ver y lo que preferimos ignorar se vuelve tan delgada como el papel. A veces creemos que trabajar de noche es solo cuestión de acostumbrarse a la oscuridad, de llenar las horas vacías con rutinas que nos hagan sentir seguros. Pero hay sitios que guardan secretos tan antiguos que ninguna linterna puede iluminarlos por completo. Lo que voy a contarles no es una simple anécdota laboral. Es la razón por la que ahora duermo con todas las luces encendidas, por la que cada sonido en la madrugada me hace saltar de la cama, porque aprendí que hay cosas peores que la muerte misma, y que algunos trabajos te cobran un precio que nunca podrás pagar. Mi nombre es Roberto Mendoza Villaseñor. Tengo 42 años y soy de Querétaro, México. Durante 5 meses trabajé como vigilante nocturno en el Panteón Municipal de Santa María, uno de los cementerios más antiguos de la región, construido en 1860 y algo. Necesitaba el dinero con desesperación. Mi esposa estaba embarazada de nuestro tercer hijo y las deudas nos estaban ahogando. Cuando vi el anuncio en el periódico local, ofreciendo el doble del salario mínimo por hacer guardias nocturnas, no lo pensé 2 veces. El primer día llegué a las 6 de la tarde. Don Esteban, el vigilante que dejaba el turno, era un hombre de unos 70 años, delgado como un palo de escoba, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Me dio una vuelta rápida por el lugar. El cementerio tenía casi 3 hectáreas, con tumbas que databan de más de 150 años. Había mausoleos de familias importantes, panteones abandonados cubiertos de musgo, y una sección nueva en la parte trasera donde todavía se realizaban entierros. «Mira, Roberto», me dijo mientras caminábamos entre las lápidas. «Este trabajo es fácil si sigues las reglas. Haces tu ronda cada hora, revisas que las puertas de los mausoleos estén cerradas y te quedas en la caseta el resto del tiempo. No te metas donde no te llaman». «¿A qué se refiere con eso, don Esteban?», le pregunté. Se detuvo frente a un mausoleo particularmente viejo, con la puerta de hierro oxidado y cubierta de enredaderas. Hay partes del cementerio que es mejor no visitar de noche. La capilla vieja, por ejemplo, lleva cerrada desde hace 20 años, y el panteón de los niños allá al fondo. Nadie va ahí después de que oscurece. Pensé que el viejo estaba tratando de asustarme, como hacen los trabajadores antiguos con los nuevos. Me reí un poco y le dije que no me asustaba fácilmente. Don Esteban me miró con una seriedad que me heló la sangre. «No te estoy tratando de asustar, muchacho. Te estoy tratando de preparar. Este lugar no es como otros. Aquí pasan cosas que no tienen explicación. Si escuchas pasos, no voltees. Si oyes voces, no contestes. Y si ves a alguien caminando entre las tumbas a las 3 de la mañana, no te acerques. Haz tu ronda rápido y regresa a la caseta». Me entregó las llaves, una linterna grande que pesaba como 1 kilo y un silbato. El silbato es para emergencias reales. Hay una patrulla que pasa por aquí cada 2 horas. Si lo tocas, vendrán en menos de 5 minutos. Se quedó callado un momento y luego agregó en voz baja: «Aunque dudo que lleguen a tiempo si realmente lo necesitas». Esa primera noche no pasó nada fuera de lo normal. Hice mis rondas, revisé las puertas de los mausoleos, caminé entre las hileras de tumbas iluminando con la linterna los nombres y fechas grabados en la piedra. El silencio era pesado, del tipo que te hace escuchar tu propia respiración demasiado fuerte. Había algunos árboles viejos que crujían con el viento, y de vez en cuando escuchaba el aullido de algún perro callejero en la distancia. Pero nada más. Me sentí aliviado. Tal vez don Esteban solo quería asustarme. La segunda noche fue igual. Y la tercera. Comencé a relajarme. El trabajo era solitario y un poco deprimente, pero nada que no pudiera manejar. Llevaba un radio portátil para escuchar música mientras estaba en la caseta, y me preparaba café en un termo que traía de casa. Las horas pasaban lentas pero sin sobresaltos. Fue en la 4ª noche cuando empezaron las cosas extrañas. Eran las 2 de la mañana.
Estaba en la caseta medio dormido con el radio prendido en volumen bajo cuando escuché un golpe fuerte. No fue un sonido normal, como una rama cayendo o algo así. Fue un golpe metálico, como si alguien hubiera azotado la puerta de uno de los mausoleos. Me levanté de inmediato, agarré la linterna y salí. El cementerio estaba oscuro, iluminado apenas por la luna creciente que se asomaba entre las nubes. El golpe había venido del lado este, donde estaban las tumbas más antiguas. Caminé despacio, alumbrando hacia todos lados. Las sombras de las lápidas se proyectaban largas y deformadas sobre el pasto crecido. Cuando llegué a la zona de los mausoleos viejos, todo estaba en silencio. Revisé cada puerta. Todas seguían cerradas con candado, tal como las había dejado en mi ronda anterior. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Pensé que tal vez había sido un animal, un gato grande o algo así. Estaba a punto de regresar a la caseta cuando vi algo que me dejó paralizado. Una de las puertas, la del mausoleo de la familia Aguirre, tenía la enredadera que la cubría completamente arrancada, como si alguien la hubiera jalado con fuerza desde adentro. Las ramas estaban esparcidas en el suelo, todavía frescas, con la savia brillando bajo la luz de mi linterna. Me acerqué despacio. La puerta seguía cerrada, pero ahora podía ver algo que antes no había notado. En el metal oxidado había marcas, como si alguien hubiera estado arañando desde el interior. Marcas profundas, recientes que atravesaban décadas de óxido y mugre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Puse mi mano sobre el metal de la puerta y estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar en una noche templada de abril. Y entonces lo escuché, un rasguño, lento, deliberado. Venía de adentro del mausoleo. Retrocedí tan rápido que casi me caigo sobre una tumba. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. Me quedé ahí parado, con la linterna temblando en mi mano, esperando escucharlo otra vez. Pero no se repitió. Solo había silencio. Corrí de regreso a la caseta sin voltear atrás ni una sola vez. El resto de la noche no salí para nada. Me quedé sentado con todas las luces encendidas, el radio apagado, escuchando cada sonido que venía de afuera. Al amanecer, cuando salió el sol y llegó don Esteban para el cambio de turno, le conté lo que había pasado. Él solo asintió, como si no le sorprendiera para nada. El mausoleo de los Aguirre, claro. Deberías haberme dicho que ibas para allá. ¿Qué quiere decir con eso?, le pregunté. Don Esteban se sirvió café de su termo y se sentó en la silla que yo acababa de dejar. La familia Aguirre era dueña de la mitad del pueblo hace como 100 años. Gente poderosa, pero con secretos oscuros. Dicen que el patriarca, don Jesús Aguirre, hizo cosas terribles para mantener su fortuna. Cosas de las que la gente no habla, pero todos conocen. Cuando él falleció en 1912, lo enterraron en ese mausoleo con toda su familia. Esposa, 4 hijos, 2 de ellos muy pequeños. Se quedó callado tomando su café. Yo esperé a que continuara. El problema, siguió don Esteban, es que algunos de ellos no estaban listos para irse. O tal vez es que lo que hizo don Jesús en vida no los deja descansar. Desde entonces, ese mausoleo ha sido un problema. Otros vigilantes han escuchado lo mismo que tú. Golpes, rasguños. Uno incluso juró que vio una figura blanca parada frente a la puerta, mirando hacia afuera, con las manos presionadas contra el metal. ¿Por qué nadie hace nada ahí?, pregunté. ¿Por qué no lo derriban o algo así? Don Esteban me miró como si fuera un niño ingenuo. ¿Derribar un mausoleo? ¿Sabes lo que pasaría si alguien intentara eso? Nadie en este pueblo tocaría ese lugar, ni aunque le pagaran todo el oro del mundo. Además, ¿qué les vas a decir a las autoridades? ¿Que hay fantasmas? Se reirían en tu cara. Terminó su café y se levantó. Mi consejo es que sigas haciendo tu trabajo, pero mantente alejado de ahí. Haz tu ronda por el otro lado. No hay necesidad de buscar problemas. Esa noche decidí seguir su consejo. Cuando hice mi ronda de las 2 de la mañana, tomé el camino largo que evitaba por completo la sección de los mausoleos viejos. No quería volver a escuchar esos rasguños. No quería confirmar que lo que había experimentado era real, pero el cementerio tenía otros planes para mí. Estaba caminando por la sección nueva,
donde las tumbas eran más recientes y el pasto estaba mejor cuidado, cuando escuché risas de niños. No una risa alegre de juego, era una risa aguda, casi histérica, que venía de la dirección del panteón infantil, exactamente el lugar que don Esteban me había advertido que evitara. Me detuve en seco. Las risas continuaban mezclándose unas con otras como si hubiera varios niños jugando ahí en medio de la noche. Alumbré con la linterna hacia esa dirección, pero la distancia era demasiada. Solo podía ver las siluetas de las pequeñas lápidas y monumentos con formas de ángeles que marcaban las tumbas de los más pequeños. Las risas se detuvieron de golpe, todas al mismo tiempo, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio antinatural, pesado, como si hasta los insectos y los grillos hubieran decidido callarse. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en mis propios oídos. Sabía que debía regresar a la caseta. Sabía que don Esteban me había advertido específicamente sobre este lugar, pero algo en mi interior, tal vez la estupidez humana o la necesidad de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, me empujó a dar un paso adelante. Y luego otro. Y otro más. El panteón de los niños estaba en la parte más vieja del cementerio, rodeado por una cerca baja de hierro que había perdido su pintura hace décadas. Las lápidas eran pequeñas, muchas de ellas con nombres borrados por el tiempo y el clima. Algunas tenían fotografías ovaladas incrustadas en la piedra, imágenes descoloridas de rostros infantiles que me observaban con ojos que parecían demasiado grandes para sus caras. Mientras me acercaba, la temperatura bajó notablemente. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mí, algo imposible en una noche de abril en Querétaro. La linterna comenzó a parpadear, la luz haciéndose más débil y luego más fuerte, como si las baterías estuvieran fallando, aunque las había cambiado esa misma tarde. Entonces vi algo que me hizo querer correr, gritar, hacer cualquier cosa menos quedarme ahí parado. Una de las pequeñas tumbas, marcada con una simple cruz de madera podrida, tenía algo encima, una muñeca de trapo, vieja y sucia, sentada perfectamente derecha sobre la tierra. El vestido de la muñeca se movía con una brisa que yo no podía sentir. «Hola», escuché una vocecita detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi suelto la linterna. No había nadie, solo las hileras de pequeñas tumbas extendiéndose hacia la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a dar un infarto ahí mismo. «¿Quieres jugar?», preguntó la misma voz, ahora viniendo de mi izquierda. Alumbré hacia allá. Nada. Solo piedras y tierra y esas fotografías descoloridas que parecían seguir cada movimiento de mi linterna. «No podemos salir», dijo otra voz, esta vez de una niña más pequeña. «Pero tú puedes entrar». Las risas comenzaron otra vez, pero ahora sonaban diferentes, más oscuras, más tristes, como si vinieran de muy lejos o de muy adentro de la tierra. Retrocedí, tropezando con una tumba baja y cayendo de espaldas. La linterna se me resbaló de las manos y rodó por el pasto, su luz girando locamente e iluminando diferentes partes del panteón infantil. Y en uno de esos giros de luz los vi. Eran formas, pequeñas siluetas translúcidas paradas entre las tumbas. No podía distinguir detalles específicos, pero podía ver que eran niños. Tal vez 5 o 6 de ellos, todos inmóviles, todos mirándome. Me levanté de un salto, agarré la linterna y corrí. No caminé rápido, no troté. Corrí con toda la fuerza de mis piernas, sin importarme el ruido que hacía, sin importarme si tropezaba, solo queriendo alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Las risas me siguieron hasta que llegué a la caseta, donde me encerré y empujé mi silla contra la puerta. Esa noche no volví a salir. Me quedé ahí sentado, temblando, tomando café tras café para mantenerme despierto porque tenía demasiado miedo de cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía esas formas pequeñas paradas entre las tumbas, observándome con lo que fuera que usaban para ver. Cuando don Esteban llegó en la mañana, encontró la caseta con todas las luces encendidas y a mí hecho un desastre. Le conté todo, esperando que pensara que estaba loco o que me había inventado las cosas. Pero él solo suspiró, con esa expresión de alguien que ha escuchado la misma historia demasiadas veces. «Los niños del panteón», dijo simplemente. «Sí,
Ellos también están ahí. Han estado ahí desde siempre. La mayoría son de la época de las epidemias, 1870 y algo, cuando la fiebre amarilla se llevó a decenas de niños del pueblo. Los enterraron todos juntos en esa sección. Dicen que muchos de ellos estaban enfermos, pero no habían terminado de irse cuando los pusieron bajo tierra. En aquellos tiempos no tenían los métodos que tenemos ahora para confirmar este tipo de cosas. El horror de lo que insinuaba me golpeó como un martillo. ¿Está diciendo que los enterraron cuando todavía...? Estoy diciendo que es lo que la gente cuenta, me interrumpió don Esteban. No sé si es verdad o no. Lo que sí sé es que ese lugar no es seguro de noche. Los que han ido ahí cuentan cosas similares a lo que tú viviste. Voces, risas, figuras. Algunos dicen que los niños solo quieren compañía, que están solos. Otros dicen que están enojados, que quieren llevarse a alguien con ellos. Yo no sé cuál versión es la correcta, pero sé que es mejor no averiguarlo. Le dije que renunciaba, que no importaba cuánto pagaran, no valía la pena, que prefería seguir endeudado antes que volver a pasar por algo así. Don Esteban me miró con compasión. Lo entiendo, muchacho. De verdad lo entiendo. Pero piensa en tu familia, en tu esposa embarazada, en tus hijos. ¿De verdad puedes darte el lujo de dejar este trabajo? Tenía razón. Los números no mentían. Necesitaba este empleo. Así que tomé una decisión que ahora me atormenta cada día de mi vida. Decidí quedarme, pero con reglas más estrictas. No me acercaría al mausoleo de los Aguirre. No iría al panteón de los niños. Haría mis rondas rápido por las zonas seguras y pasaría el resto del tiempo encerrado en la caseta. Y funcionó. Por 2 semanas completas seguí mi nueva rutina sin incidentes. Comenzaba a pensar que tal vez podría hacerlo, que podría sobrevivir este trabajo hasta encontrar algo mejor. Mi esposa notó que estaba más nervioso de lo normal, que dormía mal durante el día, pero le dije que solo era el estrés del turno nocturno. No podía contarle la verdad. No habría entendido. Nadie que no hubiera estado ahí lo habría entendido. Pero entonces llegó la noche del 28 de mayo, la noche que cambió todo. Era una noche particularmente oscura. Había luna nueva y el cielo estaba cubierto de nubes gruesas que amenazaban con lluvia. La única iluminación venía de las lámparas que bordeaban el camino principal del cementerio. Pequeñas luces amarillentas que apenas servían para marcar el sendero. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Ni siquiera se escuchaban los perros callejeros que normalmente aullaban en la distancia. Era como si todos los seres vivos hubieran decidido alejarse del cementerio esa noche. Alrededor de la medianoche, escuché que la puerta principal del cementerio se abría. Eso era extraño porque yo tenía las únicas llaves. Me asomé por la ventana de la caseta y vi una figura caminando por el sendero principal. Era un hombre, eso podía distinguir. Vestido con ropa oscura, caminando despacio entre las tumbas. Mi primer pensamiento fue que era un ladrón. A veces venían a robar las placas de bronce de las tumbas o los adornos de metal de los mausoleos para venderlos. Agarré la linterna y salí de la caseta, decidido a enfrentarlo. «Oiga, el cementerio está cerrado», grité mientras me acercaba. «Tiene que irse o llamaré a la policía». El hombre no respondió. Siguió caminando, alejándose del sendero principal y adentrándose en la sección de las tumbas más antiguas, justo hacia donde estaba el mausoleo de los Aguirre. Lo seguí alumbrando con la linterna. «Oiga, le estoy hablando, deténgase ahí». Pero el hombre no se detenía. No corría, simplemente caminaba con pasos lentos y constantes, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Había algo extraño en la forma en que se movía. Sus pasos no hacían ruido en la grava del camino, y aunque yo estaba casi corriendo para alcanzarlo, la distancia entre nosotros no disminuía. Cuando llegamos a la zona del mausoleo de los Aguirre, el hombre se detuvo frente a la puerta de hierro. Se quedó ahí parado, completamente inmóvil, dándome la espalda. Yo estaba a unos 10 metros de distancia, con la linterna apuntando directamente hacia él. «Señor, necesito que se dé vuelta y me muestre una identificación», le dije, tratando de mantener mi voz firme aunque sentía que las piernas me temblaban. Lentamente, muy lentamente, el hombre comenzó a girarse, y cuando la luz de mi linterna iluminó su cara,
Sentí que el mundo se detenía. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos había solo cuencas vacías y oscuras. Su piel era de un color gris enfermizo, tirante sobre los huesos de su cara. Y estaba sonriendo. Una sonrisa amplia que mostraba dientes manchados y podridos. La linterna se me cayó de las manos por segunda vez. Esta vez ni siquiera intenté recogerla. Di media vuelta y corrí hacia la caseta más rápido de lo que había corrido en toda mi vida. Detrás de mí, escuché un sonido que me heló hasta los huesos. Era una risa, profunda, gutural, llena de una alegría malvada que ningún ser humano debería poder producir. Llegué a la caseta, cerré la puerta con seguro y agarré el teléfono para llamar a la policía. Pero la línea estaba muerta. Marqué una y otra vez. Nada, ni siquiera un tono. Entonces intenté con mi celular. No había señal. En un lugar donde siempre había al menos una barra de señal, ahora no había absolutamente nada. Miré por la ventana. El hombre sin ojos estaba parado en medio del sendero, a unos 20 metros de la caseta, todavía sonriendo. Y no estaba solo. A su alrededor, comenzaron a aparecer otras figuras. Salían de entre las tumbas, de detrás de los árboles, de la misma oscuridad. Algunas eran translúcidas como las que había visto en el panteón infantil. Otras eran más sólidas, más definidas. Pero todas se movían hacia la caseta. Retrocedí de la ventana y me acurruqué en una esquina, con las rodillas contra el pecho, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Afuera, escuchaba pasos rodeando la caseta, golpes suaves en las paredes, rasguños en la puerta, y voces, tantas voces. Algunas susurraban mi nombre, otras reían, algunas lloraban, todas mezclándose en un coro horrible que parecía entrar directamente en mi cerebro. Roberto Mendoza, te vemos, te conocemos. Sabemos dónde vives, conocemos a tu esposa, a tus hijos. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. Pero las voces seguían ahí. No venían de afuera. Venían de adentro de mi propia cabeza. No sé cuánto tiempo pasé así. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo perdió todo significado. Solo existía el terror, el sonido de esas voces y la certeza de que algo terrible estaba a punto de pasar. Y entonces todo se detuvo. El silencio regresó de golpe. Abrí los ojos lentamente. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana de la caseta. Afuera, el cementerio se veía normal, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me levanté con piernas temblorosas y miré por la ventana. No había nadie. Las tumbas estaban en su lugar. Los árboles se mecían suavemente con la brisa matutina. Todo parecía perfectamente ordinario. Cuando don Esteban llegó para el cambio de turno, me encontró sentado en el suelo todavía temblando. Esta vez no me preguntó qué había pasado. Solo me miró y asintió, como si ya supiera. ¿Lo viste, verdad? Al hombre sin ojos. No pude hacer más que asentir. Don Jesús Aguirre, dijo don Esteban en voz baja. Él es el peor de todos. Aparece cuando quiere reclamar algo, o a alguien. Renuncio, logré decir con voz quebrada. Esta vez es en serio. No me importa qué pase, no vuelvo aquí nunca más. Don Esteban se sentó a mi lado. Ya es muy tarde para eso, Roberto. Él te vio, te conoce. Una vez que te ve, no te deja ir así como así. Te seguirá, a tu casa, a donde vayas, hasta que obtenga lo que quiere. ¿Y qué quiere?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Compañía, respondió el viejo. No le gusta estar solo en ese mausoleo. Cada cierto tiempo escoge a alguien que trabaje aquí, que pase tiempo en su territorio, y ese alguien deja de dormir bien. Empieza a ver cosas, a escuchar cosas, hasta que un día simplemente no pueden más. Me levanté de un salto. No. Tiene que haber una forma de detenerlo, algún ritual, alguna manera de protegerse. Don Esteban negó con la cabeza lentamente. Lo siento, muchacho. He visto pasar esto antes. 3 vigilantes en los últimos 20 años. Todos empezaron igual que tú. Todos terminaron igual. ¿Cómo terminaron?, pregunté,
Aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta, el viejo me miró con ojos llenos de tristeza. Uno simplemente desapareció. Lo encontraron semanas después dentro del mausoleo de los Aguirre, aunque las puertas habían estado cerradas todo el tiempo. Otro se volvió loco. Comenzó a hablar de voces que no lo dejaban en paz. Terminó internado en un hospital. El tercero se detuvo como si le costara continuar. El tercero decidió que la única forma de acabar con el tormento era terminar con su propia vida. Lo hizo aquí mismo, en la caseta, durante su último turno. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Y usted? ¿Por qué a usted no le pasa nada? Oh, a mí también me pasó, dijo don Esteban con una sonrisa triste. Hace 30 años, cuando era joven como tú, don Jesús también me escogió. Me atormentó durante meses, pero yo hice un trato con él. ¿Qué tipo de trato? El viejo se levantó y caminó hacia la puerta. Eso no importa. Lo que importa es que tú no puedes hacer el mismo trato que yo. Solo funciona una vez, y yo ya lo usé. Tiene que haber otra forma. Insistí sintiendo la desesperación creciendo en mi pecho. Don Esteban se volteó antes de salir. Tal vez la haya, pero yo no la conozco. Lo único que puedo decirte es que no huyas. Si intentas huir, será peor. Te encontrará donde sea que vayas y el tormento será más intenso. Tu única opción es seguir viniendo, seguir trabajando y tal vez, solo tal vez, te aburra de ti y te deje en paz. O tal vez no. No hay garantías en esto. Y con esas palabras de consuelo inexistentes el viejo se fue, dejándome solo en la caseta con el peso horrible de lo que acababa de descubrir. Esa fue hace 2 meses. Y don Esteban tenía razón en algo. Don Jesús me sigue. No importa dónde esté, puedo sentir su presencia. Cuando estoy en casa con mi familia, veo sombras moviéndose en las esquinas de mi visión. Por las noches escucho rasguños en las paredes. Mi esposa me pregunta por qué ya no duermo, por qué me sobresalto con cada ruido, por qué me levanto a revisar las puertas y ventanas cada hora. Seguí trabajando en el cementerio porque no había alternativa. Cada noche es un nuevo horror. A veces son los niños del panteón que me llaman. Otras veces es el hombre sin ojos que aparece frente a mí, cada vez más cerca. Y siempre están las voces en mi cabeza, recordándome que ya no puedo escapar. Mi bebé nació la semana pasada, una niña hermosa. La sostuve en mis brazos en el hospital y lloré. No de felicidad como mi esposa pensó, sino de terror. Porque esa noche, cuando volví al cementerio para mi turno, el hombre sin ojos estaba esperándome en la caseta, y por primera vez, habló con una voz que no era solo en mi cabeza. «¿Qué niña tan hermosa tienes, Roberto? Tan pequeña, tan frágil. Sería una pena que algo le pasara». Desde entonces no puedo dejar de pensar en ello. No puedo dejar de imaginar esas manos grises y frías tocando a mi hija. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo funcionar. Estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que si algo me sucede, si desaparezco como el primer vigilante, si pierdo la cabeza como el segundo, o si tomo la misma decisión que el tercero, al menos quede un registro. Hay lugares en este mundo que deberían permanecer abandonados. Lugares donde la muerte no es el final sino el principio de algo peor. El Panteón Municipal de Santa María es uno de esos lugares, y yo cometí el error de pensar que podía trabajar ahí sin consecuencias. Don Jesús Aguirre sigue esperándome cada noche. Los niños del panteón siguen llamándome. Y yo sé, con una certeza que me hiela hasta el alma, que esta historia no va a terminar bien. No para mí, no para mi familia, y tal vez no para ti, si alguna vez decides ignorar las advertencias y aceptar un trabajo en un lugar donde los muertos no descansan en paz. Porque ahora que has leído esto, ahora que conoces sus nombres, tal vez ellos también te conozcan a ti, y tal vez, solo tal vez, estén buscando nueva compañía. Antes de comenzar esta historia, debo decirles que lo que van a escuchar me lo contó mi primo Alejandro hace apenas 3 meses, cuando regresó del estado de Yucatán, completamente cambiado. Ya no es el mismo hombre alegre que conocíamos. Ahora evita hablar de lo que vivió allá, pero esa noche, después de unas cervezas, me contó todo.
Juren que nunca he visto a alguien tan asustado como él cuando me relataba estos hechos. Les aseguro que cada palabra que van a escuchar es verdadera. Me llamo Alejandro Herrera Campos y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como veterinario y siempre me ha gustado viajar por diferentes ranchos del país para ayudar a los animales. En marzo de este año, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Don Patricio, un ganadero maya de un rancho llamado San Miguel, cerca de Valladolid, me había contactado porque sus vacas estaban enfermando de una manera muy extraña. Por teléfono me describió que los animales simplemente se quedaban parados en el mismo lugar durante días, sin comer ni beber agua, hasta que se desplomaban. Los veterinarios de la zona no sabían qué hacer. El pago era muy bueno, así que acepté el trabajo. Tomé mi camioneta y conduje hasta Yucatán. El viaje fue largo, pero llegué al rancho San Miguel un martes por la tarde. El lugar estaba rodeado de monte espeso y árboles gigantes que daban una sombra muy densa. Desde que pisé esa tierra, sentí algo raro en el ambiente, como si el aire fuera más pesado de lo normal. Don Patricio me recibió en su casa, una construcción antigua de mampostería con un patio central lleno de plantas. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y unos ojos que parecían estar siempre preocupados. Me ofreció café y comenzamos a platicar sobre el problema. «Doctor Alejandro», me dijo en su español mezclado con maya, «estos animales no están enfermos de algo natural. Yo he criado ganado toda mi vida y nunca había visto algo así. Las vacas se quedan como hipnotizadas, mirando siempre hacia el mismo lugar del monte». Me explicó que todo había comenzado hace 2 meses, cuando llegó al rancho un hombre que se presentó como curandero. Se llamaba Esteban Put y venía de un pueblo muy lejano. Decía que podía curar cualquier enfermedad, tanto de personas como de animales, usando plantas medicinales y ceremonias especiales. Al principio yo no le hice caso, continuó don Patricio, pero mi esposa Dolores tenía mucho dolor en las rodillas desde hace años, y los doctores de Valladolid ya no sabían qué darle. Esteban le dijo que podía curarla completamente. La señora Dolores era una mujer muy religiosa que siempre iba a misa los domingos, pero el dolor la tenía desesperada, así que accedió a que el curandero la revisara. Esteban le dijo que necesitaba hacer una ceremonia especial en la milpa, usando hierbas que solo crecían en la luna nueva. La ceremonia fue muy rara, me contó don Patricio con la voz temblorosa. Esteban prendió velas negras y rojas alrededor de mi esposa y comenzó a hablar en maya antiguo, palabras que yo nunca había escuchado en mi vida. El humo de las hierbas que quemaba tenía un olor muy feo, como a carne podrida. Carne. Durante la ceremonia, la señora Dolores se desmayó. Cuando despertó ya no tenía dolor en las rodillas, pero había algo diferente en ella. Sus ojos se veían vacíos, como si parte de su alma ya no estuviera ahí. Desde ese día, comenzó a levantarse en las madrugadas y caminar hacia el monte, siempre hacia el mismo lugar donde Esteban había hecho su ceremonia. Al principio pensé que estaba bien, siguió don Patricio, porque ya no se quejaba del dolor. Pero después me di cuenta de que casi no hablaba, y cuando lo hacía, a veces decía palabras en maya que yo no entendía. Y esas caminadas nocturnas me preocupaban mucho. Una semana después de la ceremonia, las vacas comenzaron a enfermarse. Primero fue la más vieja del hato, una vaca pinta que siempre había sido muy mansa. Un día la encontraron parada en el potrero, mirando exactamente hacia el lugar del monte donde Esteban había hecho su ritual. No se movía para nada, ni siquiera cuando don Patricio se acercaba y le gritaba. Pensé que tal vez se había lastimado las patas, me explicó. Pero cuando el veterinario de Valladolid vino a revisarla, dijo que estaba perfectamente sana. Pero la vaca siguió ahí parada, sin moverse, durante 3 días completos. No comía, no tomaba agua, solo se quedaba mirando hacia el monte. Al 4.º día, la vaca se desplomó. Cuando don Patricio se acercó para revisarla, todavía estaba viva, pero sus ojos se veían igual que los de su esposa, vacíos, como si ya no hubiera nadie adentro. La vaca vivió apenas unas horas más, y después se quedó inmóvil.
Lo más extraño de todo fue que, cuando revisaron el cuerpo de la vaca, no encontraron ninguna marca de enfermedad. El veterinario local dijo que parecía como si simplemente hubiera perdido las ganas de vivir. Después comenzó a pasar lo mismo con más vacas, continuó don Patricio. Una por una se quedaban paradas, siempre mirando hacia el mismo lugar. Esteban me decía que podía curarlas también, pero yo ya tenía miedo de lo que había hecho con mi esposa. Para ese momento, la señora Dolores ya casi no hablaba con nadie. Se levantaba todas las noches a las 3 de la mañana y caminaba descalza hacia el monte. Don Patricio la siguió una vez y vio que se dirigía exactamente al lugar donde se habían hecho las ceremonias. Ahí se quedaba parada durante horas completamente inmóvil, igual que las vacas enfermas. Una noche la seguí más cerca, me dijo don Patricio con los ojos llenos de lágrimas. Y vi que no estaba sola. Esteban también estaba ahí, pero no estaba haciendo ninguna ceremonia. Solo estaba parado junto a un árbol muy viejo, moviendo los labios como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. Esa misma noche don Patricio escuchó sonidos muy raros viniendo del monte. Parecían voces susurrando, pero no podía entender las palabras. Los perros del rancho se escondían debajo de las casas y no querían salir para nada, ni siquiera para comer. Al día siguiente 3 vacas más se quedaron paralizadas, todas mirando hacia el monte. Don Patricio ya no sabía qué hacer. Había perdido casi la mitad de su ganado y su esposa parecía estar perdiendo la razón poco a poco. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda, me dijo. Los veterinarios de aquí no saben qué hacer y los doctores tampoco pueden ayudar a mi Dolores. Por eso lo llamé a usted, doctor Alejandro. Tal vez usted pueda encontrar qué está pasando realmente. Después de escuchar toda esa historia, tengo que admitir que me quedé muy confundido. Como veterinario, sabía que tenía que haber una explicación científica para lo que estaba pasando con los animales, pero la historia de la señora Dolores me tenía muy inquieto. Le dije a don Patricio que al día siguiente comenzaría a revisar el ganado y también tomaría muestras de la tierra y el agua para analizarlas. Tal vez había algún tipo de contaminación o una enfermedad nueva que no conocíamos. Esa primera noche dormí en un cuarto pequeño que don Patricio me prestó en su casa. Tenía una ventana que daba directamente hacia el monte donde había sucedido todo. Traté de dormir temprano porque quería comenzar el trabajo al amanecer, pero algo me tenía muy intranquilo. Como a las 2 de la mañana, me desperté por un ruido extraño que venía de afuera. Me levanté y me asomé por la ventana. Al principio no vi nada, solo la sombra oscura de los árboles bajo la luna. Pero después vi algo que me heló la sangre. La señora Dolores estaba caminando descalza por el patio, dirigiéndose hacia el monte. Llevaba puesto un camisón blanco que se veía casi transparente bajo la luz de la luna. Caminaba muy lento, pero con pasos seguros, como si conociera perfectamente el camino incluso en la oscuridad. No pude resistir la curiosidad y decidí seguirla. Me vestí rápidamente y salí de la casa sin hacer ruido. La señora ya había llegado al borde del monte cuando logré alcanzarla. Me escondí detrás de un árbol para observar qué hacía. Lo que vi me dejó completamente helado de miedo. La señora Dolores se había detenido frente a un árbol ceiba gigantesco que tenía las raíces muy gruesas y retorcidas. Pero no estaba sola. Esteban, el curandero, estaba parado al otro lado del árbol, pero había algo muy raro en él. Su cuerpo se veía más delgado de lo normal, y su sombra era mucho más grande de lo que debería ser bajo esa luna. Pero lo más aterrador no era eso. Alrededor del árbol había como 20 vacas del rancho, todas paradas en círculo perfecto, completamente inmóviles. Sus ojos brillaban en la oscuridad, con una luz que no era natural, como si tuvieran fuego adentro. Ninguna de ellas parecía estar respirando. Esteban comenzó a hablar, pero las palabras que salían de su boca no sonaban como las de un ser humano. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, unas graves y otras muy agudas. La señora Dolores le respondía, pero también con esa misma voz extraña y múltiple. De repente, el curandero levantó los brazos hacia el cielo, y las vacas comenzaron a moverse todas al mismo tiempo. Pero no caminaban, se deslizaban por la tierra sin levantar las patas.
como si flotaran apenas unos centímetros sobre el suelo. El sonido que hacían era horrible, como si arrastraran algo muy pesado. En ese momento una rama se rompió bajo mi pie y el ruido se escuchó claramente en el silencio del monte. Tanto Esteban como la señora Dolores voltearon hacia donde yo estaba escondido, y cuando vi sus caras, casi me desmayo del susto. Sus ojos ya no eran humanos. Eran completamente negros, sin pupilas ni nada blanco, solo dos hoyos oscuros y vacíos. La señora Dolores sonrió, pero su sonrisa era demasiado amplia, como si su boca fuera más grande de lo normal. Esteban no sonrió, pero inclinó la cabeza de una manera que no era natural, como si pudiera doblar el cuello mucho más de lo que debería ser posible. Corrí de regreso a la casa lo más rápido que pude, tropezando con las piedras y las ramas en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando llegué al cuarto, cerré la puerta con seguro y me quedé despierto el resto de la noche, temblando de miedo. Al día siguiente, don Patricio se levantó muy temprano y vino a despertarme para desayunar. Le pregunté por su esposa y me dijo que había vuelto a la casa como siempre, antes del amanecer, y que estaba durmiendo en su cuarto. Y el curandero, le pregunté, ¿dónde se queda a dormir? Esteban nunca duerme, me respondió don Patricio con una voz muy cansada. Siempre está despierto, caminando por el rancho o parado cerca de la ceiba grande. A veces lo veo desde mi ventana a las 5 de la mañana, exactamente en el mismo lugar donde lo dejé a las 11 de la noche. Después del desayuno fuimos a revisar el ganado. Cuando llegamos al potrero, me quedé helado. Las 20 vacas que había visto la noche anterior durante esa ceremonia extraña estaban todas tiradas en el suelo, en la misma posición circular que tenían alrededor del árbol. Ninguna se movía. Me acerqué a revisarlas y confirmé mis peores sospechas. Todas estaban sin vida, pero sus cuerpos todavía estaban tibios, como si hubieran dejado de existir hace apenas unas horas. Lo más escalofriante era que todas tenían la misma expresión en la cara, una especie de sonrisa forzada, como si hubieran estado contentas en el momento de partir. Dios mío, murmuró don Patricio. Eran las mejores vacas de todo mi hato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le dije que necesitaba hablar inmediatamente con Esteban para preguntarle qué había hecho exactamente durante sus ceremonias. Don Patricio me llevó hasta la ceiba donde el curandero siempre estaba parado. Cuando llegamos, Esteban nos estaba esperando, como si supiera que íbamos a buscarlo. De día se veía más normal que en la noche, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir muy incómodo. Parecía que podía ver más allá de lo que yo le estaba diciendo. Doctor Alejandro, me dijo con una voz muy calmada, ya sabía que usted iba a venir a buscarme. Lo vi anoche cuando nos estaba observando. Se me heló la sangre cuando escuché eso. Le pregunté qué había hecho con las vacas y por qué todas habían dejado de existir después de su ceremonia. Las vacas no están sin vida, me respondió con esa sonrisa extraña. Simplemente se fueron a un lugar mejor. Ahora están sirviendo a alguien mucho más importante que ustedes. ¿De qué está hablando?, le grité ya muy enojado y asustado. Usted hizo algo a esos animales y también a la señora Dolores. Esteban se rió, pero su risa sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco en una cueva profunda. La señora Dolores ya no siente dolor, me dijo, y pronto tampoco va a sentir nada más. Es un regalo muy especial que le estoy dando. Ella me lo pidió, ¿sabe? Me suplicó que le quitara todo el sufrimiento. En ese momento don Patricio comenzó a llorar. ¿Qué le hizo a mi esposa?, le preguntó con la voz quebrada. Ella ya no es la misma persona. Su esposa ahora le pertenece a un ser muy antiguo que vive en este monte desde antes de que llegaran los españoles, explicó Esteban. Él puede quitar todo el dolor, toda la tristeza, todo el miedo. Solo necesita que le den algo a cambio. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque ya tenía miedo de escuchar la respuesta. Su alma, dijo Esteban muy tranquilamente. Una vez que él se queda con su alma, ya nunca más van a sufrir por nada, pero tampoco van a sentir alegría, ni amor, ni esperanza. Solo van a existir para servirle.
Don Patricio se puso muy pálido. ¿Mi Dolores ya no tiene alma? Muy poquita, respondió el curandero. Cada noche que viene a las ceremonias, él se queda con un pedacito más. En una semana ya no va a quedar nada de lo que ella era antes. Yo ya no podía escuchar más. Le dije a don Patricio que teníamos que irnos inmediatamente del rancho, que llamara a la policía y que denunciara a ese hombre. Pero don Patricio me dijo algo que me dejó completamente desesperado. No puedo irme, doctor Alejandro. Si me voy, mi Dolores se va a quedar aquí para siempre y nunca la voy a poder recuperar. Pero ya la perdió, le grité. Esa mujer ya no es su esposa. Todavía queda un poquito de ella, me dijo con lágrimas en los ojos. Anoche, cuando regresó de su caminata, me dijo mi nombre. Solo una vez, muy bajito, pero lo dijo. Eso significa que todavía hay esperanza. Esteban nos escuchaba hablar sin decir nada, solo sonriendo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos negros. Si quieren recuperar a la señora Dolores, nos dijo finalmente, pueden hacer un intercambio. ¿Qué tipo de intercambio?, preguntó don Patricio. Una alma por otra, respondió el curandero. Si alguien toma el lugar de ella en las ceremonias, él podría dejarla ir. Pero esa persona nunca podría salir del rancho. Tendría que quedarse aquí para siempre. Don Patricio me miró con una expresión que nunca voy a poder olvidar. Era una mezcla de esperanza y desesperación que me partió el corazón. Doctor Alejandro, me dijo, yo soy un hombre viejo, ya viví mi vida. Si yo tomo el lugar de Dolores, ella podría ser libre. No, le grité, no puede hacer eso. No sabemos si este hombre está diciendo la verdad. Pero ya era demasiado tarde. Don Patricio se acercó a Esteban y le dijo que aceptaba el intercambio. Perfecto, dijo el curandero. Pero hay una condición más. El doctor Alejandro también tiene que participar en la ceremonia de intercambio. Si no, no va a funcionar. Yo me negué rotundamente. Les dije que me iba del rancho inmediatamente y que iba a traer ayuda de Valladolid. Si se va, me dijo Esteban con esa voz que helaba la sangre, don Patricio y su esposa van a sufrir mucho más. Y usted nunca va a poder olvidar lo que vio aquí. Cada noche va a soñar con ellos, y cada día va a sentir que los abandonó cuando más lo necesitaban. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, porque sabía que tenía razón. Ya no podía pretender que nada de esto había pasado. Esa noche, los tres nos reunimos en la ceiba para la ceremonia de intercambio. Esteban había dibujado símbolos extraños en la tierra, con una sustancia roja que prefiero no saber qué era. La señora Dolores llegó caminando como siempre, pero esta vez parecía más despierta, como si supiera que algo diferente iba a pasar. Dolores, le dijo don Patricio tomándola de las manos, voy a hacer que puedas ser libre otra vez. Ella lo miró con esos ojos vacíos, pero por un momento pareció reconocerlo. Movió los labios y susurró su nombre. Patricio. Fue la primera palabra completa que decía en semanas. Esteban comenzó la ceremonia. Prendió velas de diferentes colores y quemó hierbas que llenaron el aire de un humo espeso y pegajoso. El olor era nauseabundo, como si estuviera quemando algo podrido. Mientras cantaba en ese idioma maya antiguo, el aire alrededor de nosotros se puso muy frío, aunque era una noche de calor. Las llamas de las velas comenzaron a bailar sin que hubiera viento, y los árboles empezaron a hacer ruidos extraños, como si estuvieran susurrando secretos. De repente, sentí una presencia muy fuerte detrás de mí. Era como si algo muy grande y muy viejo estuviera parado justo atrás de nosotros, observando todo. No me atreví a voltear para ver qué era. Esteban le dijo a don Patricio que se acercara al centro del círculo. Cuando lo hizo, el curandero le puso las manos en la frente y comenzó a murmurar palabras que no pude entender. Don Patricio se puso muy pálido, y sus ojos comenzaron a verse vidriosos, igual que los de su esposa. Pero al mismo tiempo, la señora Dolores empezó a parpadear más seguido, y un poco de color regresó a su cara. «Está funcionando», susurró Esteban, «pero necesito que el doctor Alejandro complete el círculo». «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, aunque ya me estaba arrepintiendo. «Solo tome las manos de los dos», me dijo, «y no las suelte sin importar lo que pase». Tomé la mano derecha de don Patricio y la mano izquierda de la señora Dolores. En el momento en que los tres estuvimos conectados, sentí como si una corriente eléctrica muy fuerte me atravesara todo el cuerpo.
Inmediatamente vi imágenes horribles en mi mente. Vi a un ser gigantesco y oscuro que vivía debajo de la ceiba, rodeado de todas las almas que había colectado durante siglos. Vi a las vacas del rancho, pero ya no eran vacas, sino criaturas extrañas que servían a este ser en un mundo que no era el nuestro. Vi el futuro también. Vi a don Patricio convirtiéndose poco a poco en un sirviente de esta criatura, igual que había pasado con su esposa. Vi que yo nunca me iba a poder ir del rancho, porque ahora también era parte de esta maldición, pero lo peor de todo fue cuando vi la verdad sobre Esteban. Él no era un curandero normal, había hecho un pacto con este ser oscuro hace muchos años, y su trabajo era traerle más almas. Cada persona que curaba se convertía en un sirviente más para su amo, y ahora nosotros tres íbamos a hacer los siguientes. Traté de soltar las manos de don Patricio y la señora Dolores, pero era imposible. Mis músculos no me obedecían. Esteban se reía mientras veía cómo luchaba por liberarme. Ya es demasiado tarde, me dijo. Los tres le pertenecen ahora. La ceremonia siguió toda la noche. Cuando amaneció, yo ya no era la misma persona que había llegado al rancho. Podía sentir como algo frío y oscuro había entrado en mi alma y se había quedado ahí para siempre. La señora Dolores se veía un poco mejor, es cierto. Podía hablar y caminar normalmente otra vez. Pero don Patricio había tomado su lugar, y ahora él era quien se levantaba en las madrugadas para caminar hacia la ceiba. Esteban me explicó que yo no podía irme del rancho hasta que trajera a otra persona para tomar mi lugar en el círculo. Es la única manera, me dijo. Si no, usted va a terminar como don Patricio. Pero yo me negué. Les dije que prefería quedarme en el rancho para siempre antes que condenar a otra persona inocente. Han pasado 3 meses desde entonces. Durante el día trabajo con el ganado que queda tratando de mantener el rancho funcionando. La señora Dolores cocina y limpia la casa, pero nunca habla conmigo. Sé que me culpa por lo que le pasó a su esposo. Por las noches, veo a don Patricio caminar hacia la ceiba y siento que cada día se parece menos al hombre que conocí. Sus ojos ya están completamente vacíos, y cuando habla, lo hace con esa voz múltiple y extraña que escuché la primera noche. Esteban sigue aquí también, siempre observándome, esperando a que cambie de opinión y acepte traer a alguien más para liberarme, pero yo ya tomé mi decisión. Me voy a quedar aquí hasta que mi alma también le pertenezca completamente a esa cosa que vive debajo de la ceiba. Es mi castigo por haber sido tan curioso, por no haberme ido cuando tuve la oportunidad. Sé que cada día que pasa, pierdo un pedacito más de lo que era antes. Ya no siento alegría por nada, y la comida no me sabe a nada. Por las noches tengo pesadillas donde esa criatura me habla, diciéndome que pronto voy a ser completamente suyo. Lo único que me da un poco de consuelo es saber que nadie más va a sufrir por mi culpa. Voy a romper esta cadena de maldiciones quedándome aquí para siempre. Si alguien está escuchando esta historia, por favor no vayan nunca al rancho San Miguel cerca de Valladolid. Y si algún curandero les ofrece hacer ceremonias especiales para curar sus dolores, no acepten. Algunos dolores son mejor mantenerlos, porque quitárselos puede costar mucho más de lo que están dispuestos a pagar. Ahora tengo que terminar de contarles esto, porque ya está oscureciendo, y pronto voy a escuchar la voz de Esteban llamándome para ir a la ceiba. Cada noche es más difícil resistirse. No sé cuánto tiempo más voy a poder mantener mi humanidad, pero mientras pueda, voy a seguir cuidando este rancho y protegiendo al mundo exterior de lo que vive aquí. Espero que nunca tengan que vivir algo como lo que me está pasando a mí.